Ok, buen día. Antes que nada, pues este es nuestro video de capacitación. Entonces, el equipo está integrado por Hugo Fernando Hernández Hernández, obviamente soy yo, Mercedes Adriana Raya Fuentes, Rosa Verónica Borja García y Tania Liceda Ortiz López. Ok, empezamos con el uso de la entrevista psicológica en el área de organizacional. Bueno, el manual de capacitación tiene como objetivo capacitar, habilitar y reforzar. Esto nos va a permitir capacitar, habilitar y reforzar el proceso de la realización de las entrevistas laborales, con la finalidad de aprender sobre el uso y el manejo de la entrevista para obtener la mejor selección de cantidad de candidatos, que cubran el perfil de la posición vacante. Este manual también pues contiene procedimientos. Estos procedimientos pues se emplean en un proceso de enseñanza-aprendizaje que permite al entrevistador adquirir y desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas para la realización de la entrevista laboral. Y los puntos de estos procesos son los siguientes. El primero es la identificación de personal y o área que deberá llevar a cabo el proceso de la entrevista laboral. Esto se refiere a la organización entre las áreas administrativas de recursos humanos, lo que son las subáreas de recursos humanos, como puede ser el reclutamiento, la capacitación, el desarrollo de planes de carrera, entre otras, ¿no? En estas áreas se encargan, pues, básicamente de la selección del personal calificado para realizar la entrevista laboral. Siguiente. El siguiente punto del proceso es la identificación del objetivo de la entrevista laboral. Pues esta identificación es la delimitación de la razón y la meta a lograr en la entrevista precisamente. Y esto se hace por medio de la identificación de las necesidades del personal, es decir, las áreas solicitantes, el área que solicita el recurso o el puesto, la vacante. Y bueno, pues para nosotros identificar este punto de la entrevista, podemos hacer uso de la respuesta o contestar las preguntas como qué posición o puesto requiere cubrir, ¿no? Cuando hacen el requerimiento es importante saber el puesto que se va a cubrir, para qué el área lo requiere, cuál es la finalidad, si es vendedor, si el puesto es pues en un área de ventas, si es un área comercial, técnico. Otra pregunta es, ¿qué función se desempeña el puesto vacante? No, esto es una función generalizada. Y otra pregunta es, ¿qué competencias, habilidades o conocimientos requiere el candidato? Esto hace referencia a la educación, que es su formación académica, y a la experiencia, que pues es los trabajos anteriores que ha tenido. Siguiente. Otro punto es el conocimiento de la posición vacante a cubrir. Esto es muy parecido al punto anterior, solo que aquí se lleva a cabo con más detalle, ya que son las especificaciones de las capacidades y conocimientos necesarios que se requiere. En el caso, por ejemplo, cuando son conocimientos más técnicos, pues aquí es el punto del proceso donde se deben de identificar o se deben de especificar. Y podemos apoyarnos en las preguntas de qué actividades se ejecutan en la posición vacantes. Como ya les comenté, pues aquí en esta parte es más específico, ¿no? También otra pregunta es, ¿qué medidas de protección y seguridad se requiere en la posición vacante? Si estamos hablando de un obrero, pues es importante mencionarlas, a diferencia quizá de una persona que va a estar en oficina o algún maestro, ¿no? Las especificaciones de seguridad son diferentes dependiendo la vacante. Otra pregunta es, ¿qué tipo de riesgos se corren en la posición vacante? Esto va de la mano con la anterior, con las medidas que se deben de tomar. Retomando el ejemplo del obrero, si va a trabajar con maquinaria o herramienta peligrosa, pues es importante que se conozcan los riesgos que conllevan su trabajo del día a día. Y otra pregunta importante es, ¿qué herramientas, ya sean físicas o virtuales, o qué maquinaria se requiere saber usar en la posición vacante? Como se pueden dar cuenta, estas son básicamente especificaciones ya de la posición que se debe de cubrir. Otro punto es la revisión del currículum vitae. Esta revisión básicamente es el análisis de la información que se proporciona para tomar una decisión positiva o negativa sobre el candidato.
si seguimos pues con el proceso de la entrevista o ya no va a seguir avanzando, ¿no? Es como parte del filtro. Y este análisis de la información abarca pues tres puntos importantes. El primero es el área personal, saber cuántos años tienes, el sexo, dónde vive, eh, pues datos más demográficos quizá, ¿no? Y el siguiente paso es el área académica, saber los estudios, si tiene alguna, pues, especialidad o si tiene conocimientos técnicos sobre alguna maquinaria o ya especificaciones ya más basadas en las partes pues de conocimiento académica. Y el último punto es el área laboral. Esto refiere a saber si ha trabajado antes, cuántos años de experiencia tiene, qué pues maquinarias o qué sistemas sabe manejar en base a las otras dos, ¿no? Esta es la parte laboral que viene de la mano de lo académico y lo personal. Y bueno, esto nos va a llevar a conocer básicamente las competencias, las habilidades y los conocimientos del candidato. Todo esto va a ser en base a las necesidades de la posición que se tenga vacante en ese momento. Ok, pues continúo yo los siguientes 4 puntos. En este caso, pues citar al entrevistado determinando previamente la hora, lugar para llevar a cabo pues la entrevista, ¿no? O sea, hay varias opciones para citar al entrevistado y pues se puede llevar a cabo en este proceso, ¿no? Previamente a la revisión del currículum del solicitante o aspirante, pues se debe llevar a cabo pues la cita para entrevista presencial, pues, en los cuales se le contactará por los siguientes medios, pues ahora sí que podrían ser de manera virtual, por llamada telefónica, por correo electrónico. Por cualquier medio se le dará, pues ahora sí de manera completa al solicitante, pues del día de su cita, pues ahora sí para entrevista, pues ahora sí información completa para que pues, él se presente, ¿no? La definición del tipo de entrevista que se empleará, pues se pueden llevar a cabo 3 tipos de entrevistas y ahora sí que es muy importante por parte del entrevistador, pues definir pues el tipo de entrevista que se vaya a emplear en base pues a la experiencia y conocimiento pues más que nada de la vacante, ¿no? Existen 3 tipos de entrevistas, primeramente pues las estructuradas, ¿no? La estructurada pues este tipo de entrevista pues se hacen preguntas en base pues al guión definido con preguntas establecidas. Esta modalidad incluye pues un esquema que incorpora pues datos personales, familiares, antecedentes académicos, profesionales, etcétera, ¿no? En el caso de las entrevistas estructuradas, pues no existe un patrón o modelo a seguir, pues los temas indagados se abordan dependiendo del entrevistador, pues realizando un análisis desde varias perspectivas, ¿no? Y finalmente las entrevistas semiestructuradas, pues es una mezcla pues de las dos anteriores. Por tanto, pues el entrevistador alterna preguntas estructuradas y preguntas pues espontáneas, ¿no? Pues este tipo de entrevista pues es más completa pues que la estructurada y no la estructurada, ya que al poseer pues los beneficios de ambas pues permite pues comparar entre los diferentes candidatos y también pues permite profundizar entre las características específicas pues de estos, ¿no? Las definiciones de las preguntas a realizar, pues ahora sí que este tipo de preguntas pues se deben de realizar en base y preparar pues al puesto para el que se ocupara alguna vacante, en el que se realizarán preguntas como experiencia laboral, profesional, el por qué el interés para ocupar determinada vacante, etcétera. Pues la entrevista debe prepararse con anticipación. Pues las preguntas a realizar pues se estructuran dependiendo pues del tipo de entrevista que se vaya pues a aplicar. Como se mencionó previamente, pues las preguntas pues deben ser pues de acuerdo al tipo de entrevista que podría ser la estructurada, no estructurada o semiestructurada. Obviamente este es un punto muy importante, el saludo inicial, pues el entrevistador pues se presentará ante el entrevistado comenzando con un saludo cordial, pues además estipulará objetivos de la entrevista, pues los cuales pueden ser pues ahora sí la duración, la disposición de elaborar pues, las funciones en caso de ser contratado, obtención de información relevante y sobre todo este punto es muy importante, pues causar una excelente impresión, ¿no? Pues ahora sí el entrevistador siempre debe ser empático con el solicitante o el aspirante y al iniciar pues con la entrevista pues se debe portar pues con confianza a su entrevistado en el que le hará saber los objetivos de la entrevista, pues así como la disposición de actividades a realizar pues en caso de ser aceptado, ¿no? Bueno, ahorita por mi parte es todo. Le cedo la palabra a la compañera Verónica. Muchas gracias, Hugo. Ya después de que se hizo todo el proceso de haber citado al entrevistado
para realizarle la entrevista y el saludo, viene la parte del rapport, que este proceso tiene como una de sus características principales hacer sentir al entrevistado en confianza, en un ambiente de cordialidad, tranquilo, con calidez y comunicación abierta, que lo haga sentir tranquilo, que se le quite el nervio y sobre todo que esté en un ambiente de tranquilidad y armonía. En este proceso es bien importante mencionar que debe de existir el respeto, la aceptación y la confianza. La información que se maneja aquí debe de ser concreta, fructífera y completa. Y es importante mencionar que tiene mucho que ver en el éxito de este proceso que el entrevistador sea una persona que tenga experiencia y que también tenga conocimiento acerca del tema que va a tocar en la entrevista. Siguiente. En el proceso de identificación y verificación de los datos personales, académicos y laborales del entrevistado o del candidato, es importante que el entrevistador deba indagar y conocer todos los datos que le van a servir para saber si el entrevistado cumple con el perfil o puede ser apto para el puesto. Es importante que el entrevistador recabe la información personal acerca de su familia, como su edad, en dónde vive, también la información académica que le permita descubrir qué tipo de escuela, qué escolaridad tiene, si tiene algún diplomado, si ha tomado algunos cursos, la información escolar y la profesional acerca de la experiencia en donde ha trabajado anteriormente, qué puesto ha desempeñado, qué funciones ha hecho. El candidato también tiene la obligación y tiene que saber y tiene que conocer que debe de aportar la información concreta y fidedigna acerca de su trabajo, acerca de las responsabilidades que tiene, de su familia, de sus amigos, de su escuela, del contexto en el que se desenvuelve o se desenvolvió, para nosotros poder conocer qué experiencia tiene el candidato. Adelante. En el proceso de identificación y verificación del actual empleo es para conocer si el candidato actualmente tiene una relación laboral con alguna empresa o con alguna compañía, en donde también se va a recabar la información acerca del desempeño que tiene, de las actividades que realiza, las labores y el conocimiento que tiene en su actual trabajo. Y esta información la podemos recabar por medio del área de recursos humanos, por medio de la información que el mismo entrevistado nos dé, o de jefes inmediatos, o también de algún compañero de trabajo, para poder conocer la experiencia que tiene el entrevistado en su actual trabajo y también poder nosotros decidir si es una persona apta para ser contratado. La identificación de habilidades actuales, el manejo de herramientas, programas y equipos. Este proceso nos permite conocer si el entrevistado tiene alguna habilidad para manejar algunas herramientas, para manejar alguna maquinaria, algún tipo de equipo de oficina o algún tipo de herramienta en especial, para que nos brinde el conocimiento que nosotros requerimos para poder verificar si es el entrevistado también tiene la aptitud para desempeñar el trabajo o las actividades que se le van a encomendar. Por mi parte es todo y le cedo la palabra a mi compañera Tania. Muchas gracias, Vero. Buenas noches, saludos. Bueno, ahora vamos a hablar de las expectativas de la posición. Es muy importante que antes de que el candidato se presente a la entrevista, se tenga muy claro qué son las características esenciales con las cuales debe cumplir el candidato para poder acceder a la vacante. Eso antes de que se presente el candidato, el entrevistador lo tiene que tener muy claro, estipulado por escrito. Durante la entrevista, en primera instancia se realiza la recogida de información del candidato, verificando capacidades y habilidades requeridas para el puesto. Por ejemplo, como mencionaba mi compañera Adri, si es un puesto
operario y se ocupa que sepa manejar cierta máquina o cierta herramienta, bueno, pues en este momento se va a verificar la experiencia, se va a verificar pues la formación académica que tenga para ver si cumple con el puesto o no, por una parte. Y por otra, se debe informar también al entrevistado qué tareas y funciones se van a realizar en el puesto que está vacante, así como también las condiciones en las que se va a llevar a cabo este puesto. Siguiente, por favor. En las expectativas salariales es un aspecto sumamente importante. Se le debe preguntar al entrevistado qué es lo que está buscando, qué cantidad quiere ganar o entre qué rangos económicos quiere que esté su sueldo. Esto con la finalidad de identificar si es compatible con la propuesta que tiene la organización para ver si pues, va a seguir adelante el proceso o si no, o si se puede ajustar o qué es lo que puede hacer la compañía. Pero es importante que se esté en el mismo canal. Por lo tanto, es importante que se trate ese tema en la entrevista. Siguiente, por favor. Identificación de dudas o comentarios adicionales. Se le pide al entrevistado que exprese de manera abierta todas las dudas o inquietudes que pueda tener sobre la vacante mencionada o solicitada. En ocasiones es el entrevistador el que está haciendo pues, las preguntas y se está respondiendo al entrevistado, pero como que dudas particulares no las expresa. Entonces hay que asegurarse que todas sus dudas en relación con el puesto queden satisfechas, queden completamente claras para que pues, se pueda ir tranquilo y en caso de que pues, sea una opción interesante para el entrevistado, pues bueno, pueda acceder a esta. Siguiente, por favor. Y ya por último, al cerrar la entrevista, se agradece la presencia, se le pide una vez más si tiene alguna otra duda o comentario o que quiera expresar. Y bueno, se despide. Y en todo el proceso es muy importante que el entrevistador esté muy al pendiente del entrevistado, en todo momento, de su actitud, de la manera en la que se expresa, de todo lo que conlleva el proceso de entrevista. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Con esto también finalizamos nuestro video y agradecemos su atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.